Bueno, y desde que empezó el año 2020, todos los lunes hemos tenido aquí algunos de los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional. Y hoy culminamos con Bartolomé Pujals, que era el único que nos faltaba por venir por aquí, porque Johnny. pero Johnny había venido antes. Lo que pasa es que no vino como candidato a alcalde, claro, pero él quería venir, pero se le complicó había estado la citado fecha. y el día que le tocaba no pudo venir. Se le complicó. al Tenía que hacer un show para patrocinar su candidatura. Exactamente. Él me lo dijo, María Cela, que busca cuarto. Yo dije, yo te entiendo. Pero hoy vamos a cerrar esta serie de entrevistas especiales con el candidato por Alianza País, Bartolomé Pujals. Que además tuvo muy buenos ratings, no ratings. Vamos a hablar de eso, entre en el comillas, debate. muy buena respuesta por parte del público en algunas encuestas que se hicieron Muy buena improvisadas aceptación. de quién fue el que tuvo Mejor el mejor desempeño, desenvolvimiento, mejor desempeño, o quién ganó. ¿Quién ganó? Los debates son para conocer las propuestas, pero siempre hay que decir quién fue el que salió mejor parado. Y por ahí dicen que fue Bartolomé Pujals. Vamos a darle la bienvenida a Bartolomé por Alianza País. Siéntate. Hola, Oye, estos candidatos a alcalde de este año son toditos grandes, menos Carolina. Sí, porque Johnny es altísimo, Domingo es alto. ¿Y cuánto que tú mides, Bartolomé? 6'4". La pobre Carolina, entre toditos ustedes. Ella que fue en tenis al debate. Y fue en tenis para colma. Yo me hubiera puesto unos taconazos así, que no dejaran atrás. Bienvenido. No, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo siento estar como en mi casa, he estado en muchas otras ocasiones Así es. aquí. En otros asuntos, ahora en esta Abogado faceta. y activista. Como activista has venido muchas veces a esta noche, María Cela, sobre todo en la época en que se organizaban las marchas verdes. Las cadenas humanas. Y las cadenas humanas también frente a UISOE, etcétera. Siempre ha estado participando como protesta al sistema. Y de hecho, tu candidatura es una candidatura protesta al sistema y lo has dicho muchas veces en la alcaldía, en particular la alcaldía. Primero que nada, eso que dicen por ahí, o politólogos y personas que tú quedaste, ¿tú tienes algún estudio, alguna encuesta que hayan hecho ustedes para saber tu posición después del debate de Ángel? Nosotros todavía no hemos, primero, gracias por la oportunidad, nosotros todavía no hemos hecho encuestas, sin embargo, todos los sondeos que se han hecho, los sondeos que no pueden ser manipulados por Vox, Espontáneos, así. en todos hemos resultado electos. Y además por la retroalimentación de la gente, por la cantidad abrumadora de mensajes que hemos recibido, nos sentimos muy contentos de que realmente nosotros abrimos un espacio, de que rompimos un cerco que es político, económico, mediático, que impide que candidaturas como las nuestras, que no son en contra del sistema, sino al contrario, que son para fortalecer la democracia, para rescatar la democracia que se ha cooptado en manos de estructuras partidarias que no permiten que lo nuevo pueda surgir. Y yo creo que la gran oportunidad que dio este debate es la posibilidad de que ya la gente en la capital el próximo domingo no va a votar por el menos malo, sino que tiene la posibilidad de votar por las mejores ofertas. En el debate pudimos ver que tal vez tú fuiste el único que utilizó como estrategia el cuestionar a los demás candidatos, el increpar a los demás candidatos, pero sobre todo a Carolina Mejía. ¿Tú la ves como la candidata a vencer? ¿Por qué tus cuestionamientos fueron sobre todo a Carolina? Bueno, primero nosotros habíamos tenido un debate 2 días antes en el cual Carolina no asistió y nosotros... nuestra estrategia fue Domingo Contreras, quien era el candidato que representa parte de la continuidad del modelo PLDista. Y en este caso, teniendo en cuenta de que se está presentando una candidatura que salió al vapor con muy poco tiempo y que su principal propuesta es continuar lo que está, yo creo que la idea era hacer entender que esto no es un problema técnico, que esto es un problema político y de que realmente el buen camino no es continuar con lo que tenemos, sino tratar de trazar otro sendero. Nosotros fuimos a debatir, que es algo que le falta mucho a la política dominicana, de que no hay debate de ideas, de que las candidaturas se dan en el marco de notas de prensa, caravanas que no generan empatía ni resuelven problemas de la gente. Y este espacio es el espacio donde se puede determinar realmente cuál es la diferencia política sustancial que existe entre la propuesta que nosotros estamos planteando, que se llama Una ciudad para la gente, y la propuesta que se dice ser del buen camino. Hay uno de los señalamientos tuyos en el debate que llama la atención y es casi como señalando que entre el PLD y el PRM no hay mucha diferencia, como si es el mismo modelo a pesar de que sus candidatos presentan propuestas distintas. ¿Por qué te parece que son iguales Por el eso PLD y decía el yo lo del PRM? contra del sistema, porque a ti te parece que los otros, aún siendo de partidos de oposición, aún siendo, por ejemplo, David Collado,
una persona nueva dentro de la alcaldía, dentro de la municipalidad, porque él había sido diputado, pero es una persona joven, es una persona emprendedora, que venía con una visión nueva a lo que habíamos tenido en la alcaldía durante tantos años. Tú insistes en que es más de lo mismo todo. Claro, porque nosotros lo que estamos hablando es del modelo de ciudad. No se trata de partidos distintos, se trata de que la administración actual ha continuado un modelo de ciudad que, por ejemplo, en temas de movilidad, sigue provocando que esta ciudad se organice en torno al vehículo privado. Es decir, la continuidad de lo que tenemos con David Collado es la continuidad del modelo PLDista que profundizó en los últimos 20 años que han organizado esta ciudad, una ciudad que no mira las alternativas a través del transporte colectivo, es decir, que no busca organizarse en función del transporte colectivo. Entonces ahí no hay ningún tipo de continuidad. Por ejemplo, nosotros hemos dicho bastante de que lo que trata esta candidatura es de recuperar las competencias del ayuntamiento. En manos de esta alcaldía se han perdido competencias del ayuntamiento, como el tema de compras y contrataciones. Por ejemplo, este ayuntamiento ha reducido de 800 miembros que tenía cuando asumió la administración los policías municipales a 400. Es decir, hay una pérdida de competencia. Tenemos menos competencia sobre nuestro territorio. Entonces, se trata de una continuidad, de un modelo que ellos han continuado y que además pone a los alcaldes siempre como el que solamente se encarga del tema de resolver la basura y no como el que gestiona el territorio, pero también el que defiende a la gente que habita en ese territorio. Okay. Es muy interesante, tú has ahí hablado de seguridad, has hablado de desechos sólidos y has hablado de movilidad, que son tres ejes importantes en todas las candidaturas. En la movilidad lo más importante de lo que tú hablas es el transporte colectivo. Claro. Tú estás invitando a que tú crees o tú propones como una gran solución para el problema del Distrito Nacional el transporte colectivo. ¿Tú crees que todo el mundo va, después que ya tiene un carro, a dejar de usar un carro para montarse en una guagua, aún fuese una guagua que estuviese en condiciones y que hubiese paradas que protegieran del sol, porque aquí el sol es inclemente? Totalmente. Salir de su casa para tomar una guagua y dejar atrás el carro. Una vez una persona tiene carro, la gente quiere seguir usando su carro. Y aquí el parque vehicular se aumenta cada año. Claro, la gente quiere utilizar el carro porque no tiene alternativas. Porque en la mente del capitaleño, en los últimos 20 años, con razones, tenemos razones para tener un vehículo privado porque no tenemos alternativa de transporte público. Pero yo creo, ustedes las tres tienen cara de que tienen visa y cuando viajan, utilizamos el transporte colectivo. Es decir, las ciudades se organizan. Porque no tenemos carro allá. Claro, pero no. Claro, pero no. se utiliza el transporte colectivo. Tú vas a la Quinta Avenida tiene tapones, pero la gente tiene alternativas. Y de hecho, el tema de los vehículos privados va llegando poco a poco a su tope y sobre eso te quería hacer una pregunta porque, por ejemplo, encontrar parqueo, ir a hacer una diligencia ahora cada vez se hace más razonable. Por ejemplo, ir en Uber, que es una forma de carpool, sí, de compartir vehículos, que ir en un vehículo en el que hay que, uno, buscar parqueo, dos, pagar por estacionamiento a un parqueador que se cree dueño de la acera y demás. Dicho eso, como la realidad ahora sería como intermedia, que es uno de los puntos que señaló Carolina Mejía, hay muchos vehículos privados. ¿Qué vamos a hacer en ese paso intermedio hasta que lleguemos a un punto en el que el transporte colectivo pueda ser una solución masivamente viable? Pero ni siquiera ella lo plantea en su propuesta. Su propuesta es, por ejemplo, en materia de movilidad, es desarrollar la mesa de transporte que no ha funcionado, que es el mismo modelo PLDista que estaba esa meta de transporte desde antes. Yo creo que la propuesta de crear parqueos es la propuesta más antieconómica que existe. ¿Tú sabes cuánto cuesta el metro en Piantini, por ejemplo, o en Serrayé? Es decir, compremos terrenos en lugar de mayor nivel de congestionamiento para convertirlos en parqueos. Eso es un uso ineficiente del espacio público. La Pucamaima, por ejemplo, tiene más edificios de parqueos que laboratorios. Es decir, estamos dedicando un uso ineficiente del espacio público. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Es verdad que hay una situación. Ahora, vamos a utilizar los espacios que existen. Vamos a hacer un levantamiento de parqueos públicos y privados que existen para generar alianzas público-privadas para hacerlo. Seguro que ustedes han ido a Bonje. Mucha gente cuando va a Bonje se parquea en la torre de parqueos del Banco de Reservas. En la Churchill, por ejemplo, está la torre del Banco de Reservas, que hay una explanada de parqueos que siempre está totalmente disponible y a las 4 de la tarde cierra. ¿Qué hay alrededor de ahí? Ahí está Loreta, está Pepperoni. Generamos una alianza con el Banco de Reservas y lo utilizamos como parqueo. Pero también está el parqueo de Orange o de Altiz, que también cierra. Es decir, hay espacios públicos que están ociosos y que pueden ser utilizados para poder resolver el problema de parqueo. El transporte colectivo aquí siempre ha estado manejado por un grupo de padres de familia. Siempre ha habido conflictos y los tuvo Hamlet Herman, yo recuerdo. Romper con eso es difícil. Tú necesitas el apoyo de un partido, el apoyo de mucha gente. Tú estás en un partido que siempre ha tenido una votación comedida.
que está dirigido por Guillermo Moreno. ¿Cómo tú piensas para implementar el transporte colectivo, romper con todos esos obstáculos que cualquier alcalde con mucho poder y con gente detrás no ha podido lograr hasta ahora? Yo creo que el apoyo que yo necesito es el apoyo de la ciudadanía. O sea, sin lugar a dudas, yo creo que las estructuras partidarias no están por encima de la ciudadanía. Hoy día la gente, las encuestas dicen que hay más gente que no se consideran parte de partidos políticos que de partidos políticos. Ahora, hay una diferencia. Yo quiero diferenciar entre el padre de familia, sí, chofer de carro público, y la élite que controla esa mafia. Yo creo que mucha gente de estos choferes, y pongo el caso concreto de la Núñez de Cáceres. La Núñez de Cáceres prontamente va a tener una línea de transporte colectivo. Ahí hay un sindicato y se convirtió ese sindicato en empresa. Y todos esos choferes van a formar parte. Hay algunos que se van a quedar fuera porque no cumplieron con la capacitación, van a formar parte de esa propuesta. Cuando tú le dices a un chofer de esto que tú vas a tener acceso a seguridad social, a un salario digno, de que vas a trabajar 6 horas, porque el trabajo de chofer de transporte público en todos los lugares del mundo es considerado un trabajo insalubre. Aquí tienen que trabajar 14 y 16 horas para poder conseguir. Y en coches destartalados. Totalmente. Entonces yo creo que eso es un negocio para ellos mismos. De lo que se trata es de que nosotros vamos a hacer un pacto con la ciudadanía, porque la ciudad no puede seguir esperando a que una mafia se siga beneficiando del desorden, porque este caos se ha organizado precisamente para beneficiar a grupitos. Y las vías, porque para eso hay que tener vías específicas para las guaguas de transporte colectivo, que ningún otro vehículo pueda meterse. Nuestras avenidas no son precisamente las más amplias en comparación con avenidas de otras ciudades, son avenidas que se han quedado pequeñas. Y por eso por se ha la hablado, cantidad de vehículos. claro, y por eso se ha hablado del cambio de vías. Así es. O sea, de la Churchill hacia un lado, de la Lincoln hacia otro lado, etcétera, etcétera. ¿Se va a hacer cambio de bajo tu gobierno de alcaldía? ¿Se haría cambio de vías para crear una vía solo para el transporte colectivo? Sin lugar a dudas. Nosotros vamos a plantear un primer plan piloto que comprende lo que se llama el polígono central ampliado, que es la Kennedy, la Máximo Gómez, la Luperón y el Centro de los Héroes. Las principales arterias, como la Churchill, la Lincoln, la Tiradentes, la López de Vega, Ortega y Gasset, se van a convertir en pares viales, es decir, que van a ser un sentido u otro. ¿Pero para qué? Para crear líneas de transporte con carril exclusivo. Porque tú, por ejemplo, mencionabas a Harley Herman, que hace poco cumplió 4 años de fallecido, y que es una persona que ha inspirado bastante esta propuesta. En la 27 de febrero, ustedes se acordarán que había una línea de transporte público exclusivo, para la OMSA, pero que estaba protegida por los AMET. Ahora, ¿se acuerdan también que remolcaron la jipeta de Andino Peña en aquel momento? Y el entonces ministro de la presidencia, hoy presidente de la República, le mandó una carta a Harley Herman que le decía: me preocupa el excesivo celo del cumplimiento de la ley. Fue ahí, en el 98, que en ese hecho histórico se derrotó una visión que buscaba colectivizar el transporte colectivo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, nosotros tenemos que avanzar hacia carril exclusivo. Que cuando tú coges tu guagua en el Centro de los Héroes, te conecten 10 minutos con la Kennedy, pero te conecta con un sistema troncal, como el metro, y después con el teleférico. Claro. Cuando la gente vea, por ejemplo, en la Tiradentes, que tú estés en 10 minutos de un lado a otro, decir, bueno, yo voy a comenzar a dejar mi vehículo. Yo estaba hace unos días en un conversatorio en una oficina de abogados, la oficina OMG que me invitó, y todos los abogados prestigiosos de este país me dijeron: yo, sin lugar a dudas, dejaría mi vehículo si tuviera un transporte colectivo aquí en la Churchill y en la Lincoln para hacerlo. Claro, no tiene vehículo privado. Pero Entonces, también, Bartolomé, hay mucha gente que estaría dispuesta a usar las bicicletas, pero es muy inseguro salir en bicicleta. Es inseguro, y el clima en este país. Sí, pero a pesar del clima hay mucha gente que está dispuesta a salir temprano, a salir en la tardecita, en su bicicleta cuando no está el sol picante. Pero es muy inseguro montar bicicleta en Santo Domingo. Por eso nosotros estamos planteando crear la primera red de ciclovías en el Distrito Nacional, porque en realidad los trayectos que la gente usa son de 5 a 8 kilómetros. Es decir, hay espacios, si hay una vía protegida que no se van a entrar los vehículos, se puede hacer. Ahora, una de las cosas que nosotros estamos planteando es la necesidad de ver, sobre todo la bicicleta, como una forma de movilidad sostenible, no como un juguete. Y yo creo que en la medida en que tú también generes esas posibilidades, la gente va a atreverse a esto, porque aparecería que la mayoría de la gente anda en vehículo privado. Cuando tú ves los estudios, el último diagnóstico que hizo, por ejemplo, el Intran, el 58% de la gente se mueve en transporte colectivo. Así es. En transporte colectivo, a pie y en bicicleta. Es decir, la mayoría de las personas se mueven en transporte colectivo. ¿Por qué no funcionó en aquel momento aquella medida del gobierno de que los vehículos no pudieran para no salir en la mañana, no necesariamente? Porque la mayoría de la gente que trabaja en la administración pública utiliza el transporte colectivo y por eso no iba a funcionar. La misma gente. Por ejemplo, otra medida, evitar el parqueo en ambos lados. Aquí hay muchísimas calles
Más de Pero 140 para calles. eso hay que tener gente vigilando, Y poniendo policía, multas. Y por eso- policía municipal y que ponga multas. y- Y las multas no van al ayuntamiento, sino al gobierno central. Pero las multas municipales sí. Por eso nosotros estamos planteando aumentar la policía municipal en los primeros 4 años de 400 a 2.000 miembros. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque porque eso tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con competencias del ayuntamiento. Habíamos hablado de las multas que se hacen, como esos fondos en otros países, si se lo preguntamos a todos los candidatos. Son de vocación municipal. Exacto, pero en nuestro país no. ¿Cómo tú también luchar contra ese obstáculo? Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos con Bartolomé Pujals, candidato a la alcaldía por Alianza País. Para este domingo. Estamos aquí hablando, conversando con el candidato a la alcaldía por Alianza País, Bartolomé Pujals. Por ahí anda Giovanni D'Alessandro también, candidato a regidor. Y María Teresa Méndez también. Y también María En la Teresa. misma boleta en que la Bartolomé. misma boleta que Bartolomé Pujals, que, vamos a estar claros, no es el candidato que tiene más probabilidades de ganar. Pero, sin embargo, en el Cuidado, debate de Ángel... Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Óyeme, en el debate de Le vamos a dar un Ángel, susto, tú verás. en el debate de Ángel salió ganancioso. Ganó, y el de Codes también. Ganó simpatía, pero ese fue el más televisado en los medios de comunicación. Mi pregunta es, nosotros estábamos hablando de la seguridad, tú hablabas de la policía municipal, de que vas a aumentar el número y que vas a aumentar los salarios. Los salarios Así son es. muy bajos. 6.000 pesos ganan. Exacto. Ustedes han identificado fondos para todo lo que van a hacer. Sí. Sin embargo, hay unos fondos que son fundamentales, que son los fondos que se obtienen de las multas de tránsito, de las multas de basura, de las multas de todas las violaciones de parqueos, de parquear en las calles, que no se ponen o se ponen excesivamente. No, o los, se ponen a cobra, o lo los loco, cobra O otra se ponen a institución. futuro. o se ponen al año que No, viene. o Sí, los exacto. cobra otra institución, porque No, las han multas de habido multas en el tránsito, 19 que eran aquí para va dentro. a la Totalmente. Procuraduría. Ok. Mira, nosotros, el tema de la policía municipal implica también cambiar el enfoque de una policía municipal a un cuerpo especializado de seguridad metropolitana. Es decir, que integre a la ciudadanía, que aumentemos nuestra presencia en el territorio, porque un agente municipal puede cumplir 3 funciones esenciales. Primero, garantizar la defensa del ornato público, que nadie tire basura, que nadie construya en un lugar donde no debe construir, es decir, que se defiende el espacio público. Que sirva de agente viabilizador del tránsito en aquellos lugares donde son asignados como los mercados, las plazas, los barrios, los centros culturales, pero que también ayude a disuadir el crimen. Ahora, con relación al tema de las multas, parte de lo que ha habido es que no ha habido alcaldes que hayan salido a pelear esos arbitrios que deberían ser de vocación municipal, o esas multas que son de vocación municipal. Yo te pongo un ejemplo claro. El IBCS, que es un impuesto, el impuesto a la vivienda suntuaria, es un impuesto que en la mayoría de los países del mundo se pagan a los ayuntamientos. Ese es el impuesto que tú pagas Así por es. la propiedad. Debería ser parte del dinero que reciba los ayuntamientos. Eso implica una reforma, evidentemente, tributaria, una reforma fiscal mayor, que nosotros estamos en la disposición de plantear, evidentemente, esto con un gran acuerdo que vamos a promover con los municipios periféricos del Gran Santo Domingo por una nueva mancomunidad. Porque entender los problemas del Distrito Nacional es entender también los problemas de todo el Gran Santo Del Domingo, Gran Santo que Domingo. impacta aquí. Y yo siempre digo que el alcalde del Distrito Nacional, citando a Marcos Barinas, debe ser como un gran canciller, es decir, debe ser quien armonice los intereses de ese Gran Santo Domingo. ¿Para qué? Para que cosas como esta nosotros les reclamemos al gobierno central que las multas de tránsito, por ejemplo, las tiene que cobrar el ayuntamiento. Que las multas de basura que no se ponen y que los policías municipales van a poner, que son de vocación municipal, la mantengamos. Que impuestos que hay hoy que lo cobra el gobierno central deben pasar a los ayuntamientos para que los ayuntamientos tengan una fuente de desarrollo. Y sobre todo, esa gran alianza para exigirle a quien sea que gane, luego de que el PLD salga, de que se den el presupuesto del 10% que por ley no se le da a los ayuntamientos y que forma parte del modelo PLDista que también ha seguido la alcaldía del Buen Camino y que tampoco nunca ha Pero es que planteado. esa es la Bartolomé. razón por la que no se han podido realmente hacer todas las cosas que han debido haber hecho con esta ciudad y se han limitado más que nada a recoger basura o a rehabilitar ornatos, parques, etcétera, etcétera, porque no tienen los fondos, no tienen el poder No, que deberían tener para gobernar esta ciudad. Nunca el poder también se reclama, o sea, tampoco, y también hay que identificar el tema de cómo se gasta en el ayuntamiento. Yo decía sobre, por ejemplo, el tema de las compras y contrataciones, cómo va a ser que una ciudad, que tú no tienes dinero, tú eres un gran gestor y estás gastando 50 millones de pesos para delegar una función que tú no puedes delegar, que son las compras y contrataciones.
a mí me gusta mucho la moda y todo, pero darle, por ejemplo, 12 millones de pesos a Dominicana Moda, como se le dio el último año, y darle 10 millones de pesos a los bomberos, evidencia claramente que tus prioridades para el gasto no son las correctas. De que tú tengas 300 millones de pesos que no tengan soporte, que no se sabe quién lo cobra, evidentemente hay un problema de botellas claramente que te impide invertir los recursos en donde deben ser invertidos. Que tú, por ejemplo, de forma discrecional gastes, un alcalde tenga la posibilidad de gastar 10 millones de pesos en viajes que regala y en becas, cuando no le corresponde a un alcalde, es decir, que el dinero que nosotros que está entrando al ayuntamiento no se está gastando adecuadamente. Si yo fuera a gastar, te lo digo claramente, como se está gastando actualmente, nada de lo que yo estoy diciendo se va a hacer. Lo que estamos hablando es de replantear totalmente el modelo de cómo se gasta, para precisamente poder tener una ciudad para la gente. Bartolomé, el tema de los residuos sólidos, en otros lugares la basura es un gran negocio. A través de las plantas de reciclaje se puede aprovechar la basura, que los ayuntamientos saquen recursos de esa basura para poder realizar otras labores, y que además sirve de incentivo para evitar la contaminación, para que eso no termine en ríos, en el mar y en otros lugares. ¿Cómo lo ve un programa de gobierno de Bartolomé Pujals? Bueno, nosotros estamos hablando de convertir la basura en dinero. Nosotros no puede ser que en pleno siglo XXI la política municipal de la alcaldía se remita a si el camión pasa en la tarde o pasa en la noche. Hay 3 condiciones esenciales que solamente el ayuntamiento puede generar para generar una cultura de aprovechamiento y que nosotros vamos a hacer. Primero, los medios. Aquí no hay un solo punto verde, ni siquiera contenedores para poder aprovechar la basura. Tú vas ahora mismo a los kilómetros a la Independencia y te vas a encontrar con una cantidad de vertederos improvisados. Hay un problema de educación ciudadana, pero también un problema que no hay contenedores para botar esa basura. Que no hay sanciones tampoco. La llevan a la isleta que está en el medio de la avenida. Y está lleno de basura y nadie pone un vertedero. Ahora, el tema de la educación, que es lo que genera la conciencia. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta que tiene apoyo presupuestal, porque la propuesta que no tiene apoyo presupuestal es un poema. La alcaldía del Distrito Nacional gastó el año pasado 207 millones de pesos en educación, no sabemos en qué. Ahora, nosotros estamos diciendo que de esos 207 millones de pesos, el 50%, 103.5 millones de pesos, lo vamos a dedicar el primer año a campañas intensivas para que la gente entienda los beneficios individuales y colectivos de aprovechar la basura. Y en tercer lugar, que es el más esencial, los incentivos, que la gente entienda que la basura que va a clasificar en su casa, sea que vaya un camión a buscarla o como que la lleve a un centro de acopio, va a recibir un dinero por eso. ¿Pero cuál camión? Los camiones que andan por ahí dejando basura a su paso, claro, mezclando todo, plástico. Exacto. Qué bueno que lo toques. Eso implica renegociar esos contratos. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con este modelo de compactación de basura que lo que hace es ver la basura como un problema. Implica que tengamos camiones adecuados, campañas adecuadas de que hoy día pasa el plástico, hoy día pasa el papel, hoy día pasan los orgánicos, y que la gente pueda, pero implica cambiar ese modelo también que beneficia a muchísima gente y que todos los alcaldes siempre están lidiando con que le deben 500, 600, 700 millones de pesos solamente en deuda de basura, cuando debería convertirse en dinero. Y con relación al tema de la planta de tratamiento, el Distrito Nacional no tiene espacio hacia dónde crecer, no tenemos espacio para relleno sanitario. Lo que nosotros estamos planteando es, dentro de ese acuerdo con el Gran Santo Domingo, es identificar un lugar, que hay lugares identificados en Santo Domingo Norte, por ejemplo, para que lo compremos entre todos y generemos una planta de tratamiento donde todos seamos copropietarios y la gestionemos de forma conjunta, para evitar que si el alcalde de Santo Domingo Norte se pone guapo conmigo, me cierra Duquesa y nos aguamos nosotros de basura. O la JUN, el dueño de Duquesa. Entonces, Duquesa sí debe cerrarse. Totalmente, que hace 5 años Eso es una deuda pendiente con esta ciudad. Hacemos una pausa, cuando regresemos terminamos con Bartolomé y tenemos a Natalie Jacín que viene a cantarnos su nuevo disco. Vamos a esperar, ¿cuánto dura la pausa? 3 minutos, ya volvemos. Ya volvemos. Vamos a atrevernos a imaginar y construir la ciudad de la gente. Tu elección, haz que cuente. Activa un pospago hecho de velocidad con hasta 5 veces más internet para siempre. Ven a Altis y disfruta del internet que nunca se acaba. Altis. Hechos de vida, hechos de fibra. Siga disfrutando de este programa gracias a... Bueno, Bartolomé, estamos de vuelta. Mira, Bartolomé, hemos hablado
de cómo la ciudad es hostil, el tema de las vías, el tema de la basura. La inseguridad. Pero hay una cosa en la que la alcaldía misma es hostil con la ciudadanía y es la permisología, lo difícil que es, la burocracia eterna, lo lento que son los trámites. ¿Qué haría una gestión de Bartolomé Pujals de llegar a la alcaldía de la capital? Precisamente el tema de la permisología te dice a ti cómo puede andar el clima de negocios de una ciudad. Si mientras más burocracia, menos negocios hay. Nosotros estamos hablando de la necesidad de automatizar todo lo que tiene que ver con los procesos de permisología del ayuntamiento. Utilizar sobre todo la inteligencia artificial para crear modelos predictivos que permitan de que muchas diligencias que son de puro trámite puedan ser resueltas por sí solos. Estamos hablando de reducir por lo menos a 1 mes y medio, 45 días, los permisos más complicados que tienen que ver sobre todo con el tema de planeamiento urbano, para que pueda haber sobre todo más desarrollo inmobiliario y mayor posibilidad de generar negocios en la ciudad de Santo Domingo. Eso es fundamental para entender cómo nosotros podemos promover el tema del emprendimiento, de que la gente entienda que cuando vaya a la alcaldía no va a tener un dolor de cabeza, pero que sobre todo lo pueda hacer desde su casa a través de la tecnología. Sí, pero también la ciudad de Santo Domingo ha crecido de manera muy desorganizada y el uso de suelo ha sido un gran negocio. Así es. Para distintas gestiones en el ayuntamiento del Distrito Nacional, en vista de que ya no podemos crecer hacia los lados, sino que obligatoriamente es hacia arriba. ¿Qué visión tienes tú, Bartolomé? Mira, aquí hay que revisar todas las ordenanzas del ayuntamiento, que la mayoría datan de la época de Trujillo. Es decir, hay que revisar el tema de las densidades. Hay un plan de ordenamiento territorial que se ha avanzado, hay que revisarlo para hacerlo más participativo, porque la densidad en sí mismo no es mala. La densidad es mala cuando no está acompañada de servicios públicos como el tema del transporte colectivo. O de áreas verdes. Áreas verdes. Entonces, eso implica replantearse todo el marco normativo, que es una atribución del ayuntamiento, no depende de otra gente. También luchar por la ley de ordenamiento territorial, que ninguno de los partidos políticos que están disputándose la alcaldía ha hecho nada para que se apruebe en el Congreso y que es fundamental para ver cómo nosotros vamos a ejercer ese derecho a la ciudad, que no es otra cosa que el disfrute igualitario del territorio. Que nosotros estamos planteando la necesidad de recuperar áreas verdes, de duplicar las áreas verdes que se han perdido, vamos a hacer un levantamiento de terrenos que pertenezcan al ayuntamiento y otros que puedan ser comprados para convertirlo en parques, centros culturales, canchas deportivas y espacios de recreación. Yo pongo el caso ejemplo de Domingo Sabio, que comprende el barrio de Guachupita, Los Guandules y La Ciénega. Esos 3 barrios deberían tener un centro cultural. Nosotros lo tenemos identificado, está dentro de Los Guandules, se llama el Club Los Compadres, está totalmente abandonado. Hay una edificación que la podemos convertir en 4 pisos y generar un centro cultural para que todo el mundo lleve a sus hijos a coger clases de danza, de música, de guitarra, de todo lo que quiera, pero que tenga una oferta pública de cultura. Y en las canchas deportivas, entrenamiento. Por ejemplo, en el 8,5 hicimos un compromiso, una casa que identificamos que se ha convertido en un vertedero, comprar esa casa y convertirla en una cancha deportiva y en una pequeña plaza para que la gente del 8,5 de la Respaldo San Gabriel, por ejemplo, no tengan que irse al 9,5 pagando pasaje o a pie, niños de 10 años, porque no tienen un lugar, por ejemplo, para poder recrearse. Si no ganaras, ya se cerró esto, no hay más tiempo. ¿Podrías ofrecer tus propuestas al candidato ganador? Mis propuestas, cuando ganemos, porque nosotros vamos a ganar y le vamos a dar un susto a esta gente. Bueno. No oigan eso, vamos a darle un susto a esta gente. Nuestras propuestas sirven para 2 cosas, Maricel. O para transformar la ciudad o para defenderla. Nosotros vamos a estar, nuestros pactos son con la ciudadanía, esta propuesta se ha construido con la gente y está al servicio de la gente. Si nosotros no ganamos, que lo dudamos porque le vamos a dar un susto, esta gente no le va a hacer caso a nuestra propuesta porque están comprometidos con la vieja política, con que esta ciudad siga siendo un desorden. Así que María Celia, reflexiona para que votes 5 por Bartolomé Pujals y a todo el mundo que busque 5 más, que le vamos a dar un susto. Ok, gracias, muchas gracias por nosotros. Buena suerte. Vamos a ver cómo le va a este candidato cuasi independiente, con pocos recursos. A mí me gusta y como con tú muy piensas, buenas Bartolomé. propuestas y Gracias, sobre todo una muy buena manera de comunicarlas. Hacemos una pausa y cuando regresemos, Natalie Hassim con nosotros.